Buenos días, jóvenes. Si alguien puede contestar, por favor, para verificar lo del micrófono. Buen día, licenciado. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, quiero empezar indicándoles que este sábado va a ser la primera evaluación. Ustedes saben bien que todavía estamos en la modalidad virtual y va a ser virtual. Tengo entendido de que informática está participando de exámenes presenciales en algunas materias, seguramente por la cantidad de estudiantes que tienen, ¿no? Nosotros debemos ser alrededor de 400 a 500 estudiantes en álgebra lineal, entonces todavía este primer parcial va a ser virtual, ¿ya? Va a ser a las 10 de la mañana, ustedes necesitan tener correo institucional, muy importante aquello. Luego necesitan enviar sus respaldos, es sumamente importante, tanto de la parte de selección múltiple como la de desarrollo. Resulta de que el anterior semestre habían estudiantes que indicaban, es decir, en la parte de selección múltiple, marcaban correctamente la respuesta, pero no tenían un respaldo, entonces se ha ido anulando esas respuestas, ese tipo de situación no quisiéramos tener ya en este semestre. Por lo tanto, tienen que nomás mandar su respaldo, ¿ya? Bien, por otro lado, este primer parcial va a ser de 2 capítulos. Sistemas de ecuaciones lineales y determinantes. Entonces, lo que hoy estamos haciendo, espacios vectoriales, va a entrar al segundo parcial, ¿ya? Bueno, y el segundo parcial, ustedes saben bien que está a la vuelta también, está corriendo el tiempo. Y ya estamos terminando el mes de marzo. Abril y mayo nos quedaría, ¿no? Para terminar el semestre. ¿Alguien tiene alguna pregunta para continuar? Dice, buen día, una consulta, dice, yo tengo otro examen a esa misma hora, ¿cómo podría ser? ¿Cuál examen es a la misma hora? De MAT 114. ¿Qué es MAT 114? Espera un segundito, el nombre yo lo conozco, sí, espera un segundito, le digo. Es matemática discreta con el licenciado Ronald Silva. 8 a 10. De 10 a 11. De 8 a 10. Ayer ¿Perdón? nos confirmó ¿Perdón? Es de 8 a 10, dice. Sí, sí, sí. De 8 a 10 es. Voy a confirmar con el licenciado. Estoy bien, gracias. Sí, no va a haber choque, ¿no? No va a haber choque, no tiene que haber choque porque álgebra y álgebra lineal hay una coordinación para que exactamente no surja ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, tengo entendido de que álgebra es de 8 a 10 y álgebra lineal de 10 a 12. Entonces, bueno, de todas maneras ustedes podrían confirmar también con el docente. Hoy deben tener clase o mañana, ¿no es cierto? Están a tiempo de confirmar, ¿no? Pero no va a haber choque, no va a haber choque, definitivamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Está bien, dice, gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la materia. La última clase estamos trabajando espacios vectoriales. Y ya. Muy bien. Bien. Entonces, estamos trabajando el concepto de espacios vectoriales. Vectoriales. Hemos anotado algunos ejemplos. R2, por ejemplo, es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial.
Por supuesto que tenemos que entender que en R2 el conjunto de pares, ¿no es cierto? Bajo las operaciones usuales, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones usuales? Es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Muchas de las veces esta parte no se enuncia siquiera, simplemente se dice que R2 es un espacio vectorial, entonces uno tiene que pensar qué operaciones usuales tenemos en el plano, ¿no? Dos puntos, suma de pares ordenados, y el producto de un número por un par, ¿no es cierto? Por un par. Estas son las operaciones usuales. Por supuesto que con estas dos operaciones usuales debe verificar R2 las 10 propiedades que necesita para hacer espacio vectorial, ¿no es cierto? Otro ejemplo sería R3. En general, eso es lo que hemos indicado en la anterior clase. R3, el conjunto de ternas, bueno, es también un espacio vectorial, R4, y así sucesivamente, Rn, el conjunto de n-hadas ordenadas, ¿no? Son espacios vectoriales. Por ejemplo, en este conjunto, este es el conjunto de las n-hadas ordenadas. Sus elementos son n-hadas ordenadas, cuyas componentes son números reales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entonces voy a decir, en lugar de en R2, ¿no? Con las operaciones, bueno, necesitamos dos operaciones, la suma de objetos de este conjunto y el producto de un número por objetos de este conjunto. Los objetos de este conjunto son n-hadas ordenadas. Con las operaciones, bueno, ¿cómo estará definida ahora la suma de n-hadas ordenadas? Con mucha naturalidad, como cuando sumamos pares ordenados, ¿no es cierto? Y lo hacemos componente a componente de manera correspondiente, por supuesto. Finalmente, sumamos las últimas componentes. ¿Ya? Y el producto de un número por una n-hada ordenada. En este caso, esto va a estar definido como el producto del número por cada componente. Entonces, por supuesto que con estas dos operaciones, R a la n es un espacio vectorial. Además, pondremos aquí, verifica las propiedades, ¿no es cierto?, de espacio vectorial, las propiedades de espacio vectorial, por lo tanto, ¿no es cierto?, este conjunto es un espacio vectorial. Muy bien. Estos son los primeros ejemplos, ¿ya? ¿No? Miren, ¿cuántos ejemplos hemos dado? R2, 1, R3, R4 y así sucesivamente, miren. Finalmente hemos generalizado. Muy bien. Otro ejemplo sería el siguiente. Sea el conjunto, ¿cuál conjunto? Este. El conjunto M mayúscula N por N. Este va a ser el conjunto de matrices. De tamaño M por N. Punto. Es un espacio vectorial. Entonces no voy a poner C. Voy a usar esta parte. Esta partecita también.
Te voy a decir directamente, el conjunto de matrices de tamaño m por n es un espacio vectorial. Veamos si evidentemente este conjunto de matrices de tamaño m por n es un espacio vectorial. Bueno, entonces, ¿cuáles serán las dos operaciones definidas en este conjunto? La suma de matrices, ¿no es cierto? Entonces, la primera propiedad de espacio vectorial verifica exactamente esta suma de matrices para todo AB que pertenece a este conjunto, es decir, que son matrices de tamaño m por n. Sabemos que la suma de matrices de tamaño m por n también es una matriz de tamaño m por n, ¿no? Entonces, esta es la definición de suma de matrices, ¿no? Bien. La segunda propiedad será asociativa, ¿no? Entonces, para todo A, B, C que pertenece a este conjunto, que son el conjunto de matrices, quisiera ver si evidentemente A más B más C es igual a más B más C. Por supuesto que esta es la propiedad asociativa. Hemos verificado en el capítulo 1 que evidentemente esto es verdad, ¿no es cierto? Que la suma de matrices es asociativa, por lo tanto, eso ya se ha demostrado en el capítulo 1, ¿no? Bien, la tercera propiedad, EB sub 3. Existencia del elemento neutro en este conjunto de matrices de tamaño 3×3. Por supuesto que el elemento neutro es la matriz nula, ¿no es cierto? Puesto que A más la matriz nula nos se produce o nos genera A. Eso sucede para cualquier A que es una matriz de tamaño m por n. También hemos demostrado, ¿no? No hay mucho problema. En el primer capítulo lo hicimos. La cuarta propiedad. Para cualquier matriz de tamaño m por n, por supuesto que existe su opuesto aditivo, que también es una matriz de tamaño m por n, tal es que A más su opuesto aditivo, por supuesto que me da la matriz nula. También se ha demostrado aquello, ¿no? La quinta propiedad. La propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, la propiedad conmutativa es que agarramos dos matrices de tamaño m por n. A más B será lo mismo que B más A. Por supuesto que esto ha sido demostrado también, ¿no? Entonces, la suma de matrices es conmutativa, ¿no? En este caso, matrices de tamaño m por n, ¿no? Muy bien. La sexta propiedad. Para todo número real y para todo matriz, ¿no? Para toda matriz de tamaño m por n, por supuesto que el producto de un número por una matriz sigue siendo pues una matriz de tamaño m por n, ¿no es cierto? Esto lo hemos definido cuando multiplicamos un número por una matriz. Entonces, esta es la segunda operación definida en este conjunto, ¿no? B sub 7 para todo número real y agarramos dos matrices de tamaño m por n. Entonces, el producto de este número k sobre la suma de las matrices A más B, esto es igual a K por A más K por B. Por supuesto que también esto lo hemos demostrado, ¿cierto? La octava propiedad. Necesitamos dos números reales y una matriz para esta propiedad. Bien. Cuando sumamos estos números reales y multiplicamos por esta matriz A, esto es igual a K por A más L por A, ¿no es cierto? También se ha demostrado en el primer capítulo, ¿no? Bien. La novena propiedad. Nuevamente necesitamos de dos números, cualquiera, y una matriz de tamaño m por n.
Ya, entonces, el producto de estos números por la matriz A, por supuesto que verifica que K veces L por A es igual a K por L por A, ¿cierto? Entonces, esta propiedad también ha sido demostrada, ¿no? Finalmente, E B sub 10, sabemos que el 1 multiplicado por A le da a la matriz A, ¿no? Donde el 1 es un número real. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo único que nos queda por concluir es que evidentemente este conjunto de matrices es un espacio vectorial, ¿no? Porque verifica las 10 propiedades, ¿no? Eso es lo interesante cuando reunimos ejemplos de espacios vectoriales. El conjunto de matrices de tamaño m por n es un espacio vectorial, ¿ya? Aquí tenemos que hacer la siguiente observación. Los elementos de un espacio vectorial se llaman vectores. Voy a la página anterior. M por n, este conjunto es un conjunto de matrices de tamaño m por n. Este conjunto es un espacio vectorial, hemos verificado. Por lo tanto, los elementos de este conjunto se llaman vectores. Entonces, a las matrices también se les llama vectores, ¿no? Ahora bien, por supuesto que R al cuadrado también era un espacio vectorial. A esos pares ordenados también se les llama vectores. Y a cada elemento, ¿no?, de estos conjuntos, que son espacios vectoriales, se les llaman vectores. Entonces, el concepto de vector es un concepto mucho más amplio de lo que uno está acostumbrado, ¿no?, por cálculo 2, a ver flechas como vectores. No. También las matrices, que son elementos de un espacio vectorial, se llaman vectores, ¿ya? Muy bien. Entonces, es lo interesante en esta parte, con esta observación. Daremos otro ejemplo. Ejemplo, sea W el conjunto de pares ordenados. Por supuesto que estos pares ordenados pertenecen al plano, pero este conjunto W reúne todos aquellos pares ordenados cuyas primeras componentes son mayores o iguales que 0 y segundas componentes también son mayores o iguales que 0, ¿no? Es decir, geométricamente, en el plano cartesiano, los elementos de este conjunto W mayúscula son todos los puntos, porque son pares ordenados, que están en el primer cuadrante. Ya, incluyendo, es decir, incluido los puntos que están sobre estos ejes, ¿no? Podríamos decir los ejes positivos, ¿no? Bien, entonces, todos esos puntos pertenecen a W. ¿Ya? Muy bien, entonces la pregunta va a ser la siguiente. Con las operaciones usuales, porque sabemos sumar pares ordenados y sabemos multiplicar un número por un par ordenado. W con las operaciones usuales. ¿Qué quiere decir operaciones usuales? Suma de pares ordenados y el producto de un número por un par ordenado. Con esas operaciones usuales. Pregunta. ¿Es un espacio vectorial? A ver, tienen 5 minutos para responder si evidentemente este conjunto de puntos que pertenecen al primer cuadrante forman un espacio vectorial, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tienen que ir verificando las 10 propiedades para este conjunto. 8,34 más 5, 8,39. A ver, verifiquen, por favor, háganlo con calma.
y me dicen si evidentemente es un espacio vectorial, ¿no? O no lo es. Y si no lo es, ¿por qué? ¿No? Y si lo es, por supuesto que tendrían que verificar las 10 propiedades. Ok. Tienen 5 minutos entonces, ¿ya?
Bien, les pregunto a ustedes si este conjunto con las operaciones usuales es un espacio vectorial. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Es un espacio vectorial? ¿No lo es? ¿Qué dice? Licenciado, no es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial. ¿Qué propiedad no verificaría de las 10 que hemos enunciado para un espacio vectorial? La existencia del inverso. ¿Perdón? La existencia del inverso. Ah, ok. Ok. Quiero entenderte de la siguiente forma. A ver. Bueno, entonces, veamos, ¿no? La respuesta tendría que ser, vamos a ver si evidentemente este conjunto de puntos con las operaciones usuales es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, la primera propiedad de espacio vectorial es para todo W1 y W2, que son elementos de W mayúscula, ¿no es cierto? Si evidentemente la suma de dos vectores son, ¿no es cierto?, o puntos, ¿cierto?, sigue siendo un elemento que está en el primer cuadrante. Bien, a ver, tenemos eso. Por ejemplo, esos vectores los podemos representar como una flechita, ¿no es cierto? Es así como nos han enseñado. Por ejemplo, W1 en este caso va a ser igual al punto 1, 2. ¿Están de acuerdo? 1, 2. Ya. No. Bien, por otro lado, a ver, este vector. Es el vector 1, 2, 3, 2, ¿no? W2, que sea el par ordenado con componentes 3, 2. Muy bien. Ambos vectores están en el primer cuadrante. Sumaremos. Bueno, como están en el primer cuadrante, una de las propiedades de estos puntos o pares ordenados es que sus componentes son mayores o iguales que 0, ¿no? Ambas componentes son mayores o iguales que 0, y como se ve, ¿no? Por eso es que son elementos de W mayúscula. Entonces, sumaremos a ver W1 más W2. Eso quiere decir sumar el par ordenado 1, 3 más 3, 2. Y esto es igual. Sabemos sumar pares ordenados 1 más 3, 4. 2 más 2, 4. Entonces, este es el par 4, 4. La pregunta es, ¿pertenece a W mayúscula? Por supuesto que pertenece, puesto que las componentes de este par ordenado son mayores o iguales que 0. Todos los pares ordenados cuyas componentes son mayores o iguales que 0 son elementos de W, ¿cierto? Lo que a nosotros nos han enseñado es gráficamente cómo podríamos representar esta suma de pares ordenados. Entonces, ustedes saben bien que esta flecha la hacemos correr, ¿no es cierto?, sobre este vector. Lo que vamos a tener es exactamente este vector, y la suma entonces va a estar representada por este vector. Exactamente, este es el vector 4,4. Así es como nos han enseñado geométricamente, ¿no es cierto? Y está bien. Entonces, podríamos indicar de que si tenemos dos vectores en el primer cuadrante, la suma va a seguir
siendo un vector del primer cuadrante, ¿no? Y ya, vamos a la propiedad, la segunda propiedad, la propiedad asociativa. Para todo W1, W2, W3 que pertenecen al primer cuadrante, por supuesto que ustedes podrían verificar esto, por favor. Evidentemente es asociativa, ¿no? Es asociativa. Es asociativa esta propiedad. Bueno, pero además podríamos nosotros aceptar que así es. ¿Por qué? Voy a la página anterior. Bien. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en el plano, el R2, hemos visto que R2 es un espacio vectorial, es decir, tú agarras tres pares ordenados, verifica la propiedad asociativa, ¿no? Para cualquier terna de pares ordenados que pertenecen a R2, ¿no? Esa propiedad, ¿no es cierto?, se la puede heredar para un conjunto bastante particular como son los puntos del primer cuadrante. Por eso podemos indicar que evidentemente W mayúscula verifica la propiedad asociativa, ¿no? Ese sería un justificativo. Ahora, si alguien quiere demostrar utilizando tres puntos que pertenecen al primer cuadrante esta igualdad, la puede hacer, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero yo estoy utilizando esa propiedad hereditaria, si quieren, de R2 para puntos en W. Por lo tanto, es asociativa W mayúscula, ¿cierto? Ahora, la tercera propiedad. ¿Cuál es el neutro en W? Por supuesto que el neutro tendría que ser el par 0, 0, puesto que cualquier par que pertenece al primer cuadrante sumado con este elemento neutro, por supuesto que verifica que evidentemente esta suma es igual al par X y Y, puesto que este par X y Y es un elemento que pertenece a W. Entonces, este 0, 0 es pues un elemento de W que verifica esta propiedad y hace el papel de elemento neutro, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es el inverso, ¿no es cierto? Vamos a anotar aquello. B sub 4. Para cualquier W1 que pertenece a W mayúscula, tendría que existir su opuesto aditivo, que también tendría que estar en el primer cuadrante, tal es que W1 más su opuesto, por supuesto que tendría que ser el elemento neutro. Bien, vamos a la página anterior. Miren, de este vector, del vector rojo, su opuesto, haremos de este vector. De este vector. ¿Cuál es el opuesto? Por supuesto que va a ser este, ¿no? El opuesto de ese vector va a ser este, ¿no? Pero ese opuesto no está en el primer cuadrante. Bueno, voy a la página siguiente. Por definición, para cualquier W1 que pertenece a W mayúscula, tiene que existir su opuesto, que tiene que estar en el mismo conjunto, tales que sumados de 0. En este caso, el opuesto del vector, de este vector, exactamente este es el vector 3, 2. Su opuesto es el menos 3, 2, ¿no es cierto? No está en el primer cuadrante. Ahí es donde tenemos una falla. Entonces, por supuesto que no siempre cualquier vector del primer cuadrante tiene su opuesto, ¿no? Su opuesto, quizás el 0, 0 podría tener su opuesto, ¿no? Pero este vector no tiene, ¿no? Su opuesto tendría que estar en el primer cuadrante y no lo está, por lo tanto, ese es el error, como dice su compañero.
Por lo tanto, esto no se verifica, ¿no? No se verifica, pues si W1 es igual al par 3,2, entonces, diremos nomás, en vez de, vamos a ver, entonces, su opuesto, que va a ser el par menos 3, menos 2, no pertenece a W, ¿no? Por tanto, lo único que nos queda decir es que W no es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, uno no tiene que pensar que cualquier conjunto en el que se define dos operaciones es un espacio vectorial, para nada, ¿no? Algunos conjuntos son espacios vectoriales y otros conjuntos, como este, por ejemplo, no es un espacio vectorial. Ya, entonces, no nos interesan las otras propiedades. Suficiente que falle uno para decir que no es un espacio vectorial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, vamos a continuar con algunos ejemplos más. Bien, otro ejemplo. Otro ejemplo, sea B el conjunto de las funciones de funciones reales de variable real. De variable real. Este tipo de conjuntos trabajaron ustedes en cálculo 1, ¿no es cierto? El conjunto de funciones reales de variables real. Bien. Bueno. Perfecto. Bien, con las operaciones, dos puntos, de suma de funciones. Hagamos dos funciones reales de variables real en este conjunto y cómo está definida la suma de estas dos funciones. Entonces, está definida de la siguiente manera. Como f de x más g de x, ¿no? Esta es la regla de correspondencia para la suma de funciones, ¿no? Y el producto de un número por una función, ¿no? Seguramente es un elemento de W, es decir, es una función. Bueno, ¿y cuál es su regla de correspondencia? Estamos definiendo acá sus reglas de correspondencia. Entonces, ustedes saben bien que está definida de esta manera, por lo tanto, este conjunto de funciones reales de variables real, ¿no es cierto?, con estas operaciones es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial, es decir, debe verificar las 10 propiedades, ¿no? Entonces, esta sería la primera propiedad, la propiedad asociativa para la suma de funciones, ¿no? Se verifica, eso lo han debido demostrar en cálculo 1. ¿Cuál es el elemento neutro en este conjunto de funciones reales de variables real? La función nula, ¿no es cierto? El opuesto de una función es el menos, si la función es f, su opuesto es menos f, etcétera, etcétera. Verifica la propiedad conmutativa, la suma de funciones, y así, ¿no? Hay que ir verificando las 10 propiedades. Entonces, con mucha seguridad podemos decir que B, este conjunto de funciones reales, de variables real con estas operaciones, es un espacio vectorial, ¿ya? Ok. Observación. En símbolos, este conjunto B la puedo escribir como el conjunto de los F's que van de los reales en los reales, tales que F es una función. Entonces estamos hablando del conjunto de funciones reales de variables real, ¿no es cierto?, en el que se definen estas dos operaciones y en el que afirmamos que evidentemente este conjunto con estas dos operaciones es un espacio vectorial, ¿no?
no hay mucho que demostrar porque se ha demostrado en cálculo 1 que evidentemente este conjunto con estas dos operaciones verifica las despropiedades, ¿no?, de espacio vectorial. Por lo tanto, podemos decir que es un espacio vectorial. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Perfecto. Voy a escribir el siguiente teorema. Indicaré lo siguiente: sea B un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Si hay esta afirmación, entonces, si B es un espacio vectorial, eso significa que este conjunto implícitamente define dos operaciones y además verifica las tres propiedades, ¿no es cierto? Es un espacio vectorial. Muy bien. Entonces voy a decir, sea B un espacio vectorial, U un vector, U un vector en B, en ese espacio vectorial, y K un escalar. Un escalar, es decir, un número. Un número. A los números les llaman también escalares, ¿ya? Un número real. Entonces, cuando tú tienes un espacio vectorial y conoces un vector de ese espacio vectorial o un elemento de ese espacio vectorial y K un número, las siguientes propiedades se verifican. Inciso A. Que este 0 multiplicado por 1, esto es igual a 0. Inciso B. K multiplicado por 0 es igual a 0. Inciso C. Que el menos 1 por U se puede escribir simplemente como menos U. Inciso D. Si K veces U es igual a 0, entonces el número K o el escalar K es igual a 0 o U, que es un vector, es igual a 0. Una de las dos cosas tiene que suceder cuando K por U es igual a 0. Muy bien. Entonces, en un espacio vectorial siempre se verifica estas cuatro propiedades. Lo interesante acá, en el inciso A, por ejemplo, es identificar si este O es un número o es un vector, ¿no es cierto? O este es un... En el primer miembro, este O, díganme si es un número o es un vector. Entonces, enfáticamente hemos dicho que U es un vector, ¿no es cierto? Este tiene que ser un número, 0, el número 0. Entonces, este va a ser un vector, ¿no? El objeto del segundo miembro es un vector. En cambio, este O del primer miembro es un número. No conocemos producto de vectores para nada. No conocemos. Entonces, es el producto de un número por un vector. Perfecto. En el inciso B, este K es un número, porque no los dicen explícitamente, y este O tendría que ser un vector, ¿no? Un vector de este espacio vectorial, que multiplicado me da un vector, ¿no? Este no es un número, por si acaso. Bien, entonces esas observaciones son sumamente importantes. Vamos a hacer la prueba. Ya. Voy a demostrar el inciso A. Ustedes van a hacer el inciso B. Y también la van a hacer el inciso C. Yo voy a demostrar el inciso B. Es decir, voy a demostrar los extremos, si quieren, ¿ya? El inciso A. Bueno. Bien. Bueno, como cualquier igualdad, uno piensa que para demostrar igualdades tiene que partir de un miembro para llegar a otro miembro. Ya muchas veces sí eso sucede, ¿no? Pero otras veces también se fundamenta en otro tipo de situaciones. A ver, ¿en qué tipo de situaciones? Voy a partir del primer miembro, O por U, ¿no? Esto es igual. Bueno, este O, que es un número, lo puedes escribir como 0 más 0, multiplicado por U. ¿Estarás de acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo
espacio vectorial, por supuesto que hay una propiedad, esta propiedad. Voy a utilizar. Si tienes K un número y le sumas con otro número, multiplicas por B, esto es igual a K por B más R por B. Eso es lo que voy a hacer acá, por esa propiedad. Lo que voy a escribir es este 0 por U más 0 por U, ¿no es cierto? Enfáticamente este 0 más 0 son números, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Tengo esta expresión. Entonces, tengo esta expresión, que 0 por U había sido igual a 0 por U más 0 por U. Muy bien, tengo esa expresión. Cada uno de estos sumandos, inclusive el objeto del primer miembro, son los objetos del espacio vectorial. B, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que cada objeto de un espacio vectorial tiene su opuesto, ¿no? Por el axioma EB sub 3, ¿no? EB sub 3, ¿no? Entonces, voy a sumar el opuesto de este vector a ambos miembros, ¿ya? Lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Lo voy a sumar por derecha, ¿ya? Sí, por derecha. Voy a tener más, menos, o por U, ¿ya? En el primer miembro y en el segundo miembro tengo 0 por U más 0 por U. Y a toda esta expresión le voy a sumar este objeto, que es el opuesto de 0 por U. Muy bien. Muy bien. Bueno, pero el axioma, bueno, no tengo enumerar el axioma, pero el axioma EB sub 3 lo que dice es que existe el menos B sub 1 que pertenece al espacio vectorial B, tal es que B más menos B sub 1, esto es igual al neutro, ¿no? Al neutro de ese espacio vectorial. Entonces, esta suma es igual al neutro, ¿no? Del espacio vectorial. Esto va a ser igual. Bueno, en este caso voy a asociar, porque hay la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, voy a asociar y se va a ver así, y nuevamente este es 0, ¿no? Lo que vamos a tener es 0 es igual a 0 por U más, pero este 0 es un vector, ¿no? Perfecto. Como este 0 es el neutro del espacio vectorial, entonces en esta parte solo me queda este vector, ¿no? Entonces, eso es lo que quería demostrar. Por tanto, evidentemente, estoy viendo que O por U es igual a O, ¿no? 0 por U es igual a O, ¿no? Eso es lo que quería ver. Entonces, el inciso A está demostrado, ¿no? Está demostrado. Ya. El B, ustedes lo van a hacer, esto lo pueden hacer, se lo voy a dejar como asterisco, un segundo. El C también, ¿no? Creo que les conviene hacer ahora el inciso C, eso sí les puedo exigir. El B lo hacen ustedes, ahora tienen que trabajar el inciso C, ¿ya? Entonces voy a ir a la siguiente página, inciso C, por demostrar que menos 1 por U, ¿no es cierto? Esto es igual a menos 1. A ver, tienen 5 minutos para demostrar esta propiedad, ¿no? Ya. Bueno, hay muchas técnicas para demostrar esta propiedad. Partir de un miembro para llegar a otro miembro, se podría hacer, ¿no? O definitivamente utilizar un concepto axiomático. ¿Por qué? Esta igualdad lo que me está diciendo es que está hablando del opuesto. Está hablando del opuesto de U. Por supuesto que el opuesto de U lo escribimos con menos U y dice que es de la forma menos 1 por U, el opuesto de U. Ya.
Eso quiere decir, recordando el axioma, ¿no es cierto? Por el axioma del opuesto, por supuesto que U más su opuesto que tiene la forma menos 1 por U, tendría que darnos 0. Si esta igualdad, perdón, si esta suma me da 0, lo único que me queda por concluir es que evidentemente este objeto es pues el opuesto de U, por eso es que me da 0, ¿no? Esto es lo que quisiera ver, ¿no? Para concluir lo que queremos demostrar, ¿no? Que el opuesto de U tiene esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo observo esta igualdad? Entonces, veamos. Entonces, voy a partir de este miembro, esto es igual, este U lo puedo escribir como 1 por U, ¿cierto? Más menos 1 por U, esto es igual. Ahora hay una propiedad, este es la propiedad E de sub 6, hay una especie de distributividad, les dije, de esta suma respecto del vector U, pero 1 más menos 1, eso es una suma de números, esto vale 0, 0 por U, ¿cierto? Ahora, pero esto, aquí voy a utilizar el inciso A. Hemos dicho que el 0 multiplicado por cualquier vector es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, he llegado al segundo miembro. Por lo tanto, si he verificado esta igualdad, lo único que me queda concluir es que evidentemente este término es el opuesto de U. Por eso es que me da 0, ¿no? Entonces está demostrado el inciso C. Demuestren el inciso D. Ahora sí, ustedes me van a demostrar el inciso D. Voy a la página anterior. Pero es una implicación el inciso D, ¿no? Se acepta la hipótesis y tienen que demostrar la tesis, ¿no? A ver, demuestren, por favor. Yo no sé si voy a dejarles. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aceptar la hipótesis y voy a demostrar la tesis, ¿no es cierto? Sea K por U, esto es igual a 0, y tienen que demostrar a partir de esa hipótesis que K es igual a 0 o U es igual a 0. A ver, demuestren, tienen 5 minutos. Es bien importante que ustedes siempre intenten hacer o lo hagan, ¿no? Porque es allí donde se ejercita el manejo teórico y el manejo simbólico de esta parte teórica, ¿ya? Háganlo con calmita. Estamos en 9 y 13. ¿Sí? Un favorcito, ¿podríamos tener por favor las páginas anteriores? Perdón, ¿Me podrían ¿quieres ver mostrar? la página anterior? Sí, la anterior, por favor. Sí, sí, por supuesto. La página anterior te muestro. Este es. Una, por favor, licenciado, una página más anterior. Licenciado, licenciado, Están demostrando el inciso D. ¿Sí? licenciado, una página más anterior, por favor. Adelante. ¿Cómo dices? La anterior página, ¿La por favor. página anterior? Sí, sí, por favor, esta no, la anterior. Sí, gracias. Ya. Eso es todo. ¿Está o la anterior? Esta, licenciado, esta, gracias. Ya, ya llega.
¿Cómo les fue en la demostración? Bueno, a ver si vemos, si esta es la hipótesis del inciso D, tenemos que demostrar la tesis. La tesis, pero es una disyunción, es un gran problema. Demostrar una disyunción es un gran problema. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir esta proposición, que es una disyunción, de manera equivalente. Cuando ustedes tienen, si este es P y esta proposición es Q, estás hablando de la disyunción P o Q, ¿cierto? P o Q. Bueno, ustedes saben bien que esta proposición de manera equivalente la pueden escribir como no P o Q, por la doble negación, ¿no es cierto? Ahora, hay otra equivalencia que pueden aplicar, la ley de la implicación, que dice que esta disyunción con estas características, ¿no es cierto?, la puedes escribir como una implicación de la siguiente forma, ¿no? Entonces, escribir la proposición P o Q de manera equivalente significa escribir esta implicación, ¿no? Es decir, lo que tendrías que demostrar es esta implicación. Entonces, ¿qué quiere decir esta proposición, que es una disyunción, escrita de manera equivalente como una implicación? La negación de P, entonces, tendría que negaremos P, la negación es que K es distinto de 0, entonces Q dice, y U es igual a 0. Es decir, esta disyunción
de manera equivalente le estás escribiendo como una implicación. Ahora bien, eso es lo que tienes que demostrar, una implicación, ¿no? ¿Y cómo se demuestra una implicación? Nuevamente se acepta la hipótesis. Entonces, esa K distinto de cero se llama hipótesis auxiliar, ¿no? ¿Ya? Este K por U igual a cero, si quieren, es la hipótesis del problema, ¿no? Entonces, utilizando la hipótesis auxiliar vas a alcanzar o tienes que demostrar la tesis. Y la tesis es, en este caso, es U igual a cero, ¿no? Entonces, utilizando la hipótesis y la hipótesis auxiliar, ¿cómo alcanzamos la tesis? En este caso, U igual a cero. Si eso sucede, es que habremos demostrado esta implicación, hemos demostrado la disyunción. Por lo tanto, hemos demostrado el inciso D, ¿no? Bien. Entonces, teniendo ya estas dos hipótesis y sabiendo que el número, K es un número, es distinto de cero, ustedes saben bien que cualquier número real distinto de cero tiene su inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Su inverso multiplicativo. Entonces, lo que voy a hacer es a la primera igualdad multiplicar por a ambos miembros el inverso multiplicativo de K, porque K es distinto de cero y tiene su inverso multiplicativo, y se va a ver así. Multiplicamos al primer miembro esta igualdad y nuevamente multiplicamos 1 por K multiplicado por 0, ¿no es cierto? En este primer miembro puedo asociar, pero aquí la propiedad absorbente de números, ¿no? El producto de 1 sobre K por 0 es 0. Esta propiedad es, bueno, este producto es 1 multiplicado por U igual a 0, entonces 1 por U por el axioma E de 10 es igual a U igual a 0. Llegué, ¿no?, a la tesis. Por lo tanto, demostré esta disyunción, demostré la verdad del inciso D. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna aclaración en alguna línea? La tesis está bien analizada. Esta disyunción la he escrito como una implicación. Eso es lo que tengo que demostrar. Pero las implicaciones se demuestran aceptando la hipótesis, se convierte en hipótesis auxiliar, y a partir de esos datos alcanzo evidentemente la tesis, en este caso 1 igual a 0. Por lo tanto, he demostrado la verdad de esta disyunción, he demostrado la verdad del inciso D, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Creo que está claro la demostración. Si alguien puede escribirme algún mensajito, por favor, si lo ha entendido, tiene alguna duda en alguna línea, etcétera, de la demostración, podemos aclararle, ¿no? Perfecto. Lindo. Muchas gracias, María de Carmen. Bien, entonces, perdón. Ok, un ratito. Ya, entonces está claro la demostración de la propiedad del inciso D. Entonces, voy a la página anterior. Estas propiedades se verifican en un espacio vectorial, ¿no? Estas propiedades están permanentemente presentes en un espacio vectorial. En lugar de escribir menos U, tú puedes escribir menos 1 por U, y tienes que entender que menos 1 por U lo puedes escribir como menos U, es lo que te está diciendo el teorema. Este producto 0 por U es igual al vector 0, y K por el vector 0 es igual a 0 también, que es un vector, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien, y si tuvieses esta igualdad, tienes que pensar que o K es igual a 0 o U es igual a 0, ¿no? O ambos, ¿no? Perfecto, muy bien.
Bien. El siguiente cosa que tenemos que ver es el espacio vectorial. Subespacio vectorial. Bueno, y para ello, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo entendemos? ¿Qué entendemos por subespacio vectorial? Entonces, en principio, tenemos que trabajar sobre un espacio vectorial, o sea, B, un espacio vectorial. Entonces, gráficamente, este podría ser ese conjunto B que tiene dos operaciones y que verifica las 10 propiedades, ¿no? Una propiedad importante es que por ahí está el elemento neutro, ¿no? Ese conjunto tiene elemento neutro, existe el elemento neutro, ¿no? Verifica la primera propiedad, la propiedad asociativa. La primera propiedad es la interna, ¿no? La propiedad asociativa. Existe el elemento neutro, todo elemento de B tiene su opuesto, ¿no es cierto? Luego verifica la propiedad conmutativa para la suma de objetos de este conjunto, etcétera, etcétera. Y las demás propiedades, por supuesto, ¿no? Para el producto de un número por un objeto de este conjunto. Muy bien. Bien. ¿Qué es un subespacio vectorial de B? Bien, lo que vamos a hacer es la siguiente definición. Bueno, W es un subespacio vectorial de B si este W en el fondo es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, W la podemos pensar de esta manera, una cita de B, un subconjunto de B. Eso podemos anotar antes de decir de que directamente si W es un espacio vectorial de B. En principio, eso anotaremos. W es un subespacio, sí, W es un subconjunto de B. Es un subconjunto, conjunto de B. Y además, W es un espacio vectorial. Además de ser subconjunto, como en este caso, tiene que ser un espacio vectorial. Ahora, un espacio vectorial verifica 10 propiedades, ¿no? Y el elemento más importante en este subconjunto es el neutro, ¿no? Y este neutro, O, sigue siendo el neutro de B, como también es el neutro de W, ¿no? No pueden haber dos neutros en un conjunto. Por eso es que es bien importante que W, además de ser un subconjunto de B, tiene que verificar las 10 propiedades de espacio vectorial. Y en ese sentido es que existe, entre una de esas propiedades, es la existencia del elemento neutro, y el elemento neutro va a ser el mismo, o el mismo que el elemento neutro para B. Muy bien. ¿Cuál es la definición ahora? El concepto así escrito la vamos a aclarar mejor con esta definición. Un subconjunto W mayúscula de un espacio vectorial B es un subespacio espacio de B si sucede lo siguiente: es
un espacio vectorial bajo la adición y multiplicación escalar definida sobre el espacio vectorial B. Es decir, si bien este conjunto B tiene definida la operación de la suma y el producto, lo voy a colocar el producto de un escalar por un objeto de B. Entonces, B doble, que es un subconjunto de B, también es un espacio vectorial con estas mismas operaciones, ¿no? Estas operaciones son de B, ¿no? Con esas operaciones, este B doble es un espacio vectorial, ¿ya? Muy bien. Entonces, en ese sentido, es como entendemos cuando B doble es un subespacio vectorial de B. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos que decir en esta parte? Bueno, los textos van variando. El libro de Grossman, el libro de, perdón, disculpen por favor, el libro de Anton, tienen un tratamiento, si quieren, en esta parte, un poco diferente al libro de Serge Lang, que es más intuitivo y apunta a la parte operativa, digamos, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. Entonces, anteriormente yo hice en esta parte la óptica de Serge Lang, que es sumamente interesante, ¿no? Lo que puedo hacer es aclarar mucho mejor que... Bien. Lo voy a escribir como teorema mejor. Sí. Bien. Teorema. Voy a hacer en la siguiente página. Teorema. Teorema. Y dice lo siguiente. Sea B un espacio vectorial. Y sea B doble un subconjunto de este espacio vectorial. Bien. Bien. Si B doble satisface dos puntos, inciso I. Bien. Si las siguientes propiedades, ¿no? W1 como W2, que son elementos de W, entonces la suma de estos dos elementos que están en W también sigue siendo un elemento de W. Primera propiedad. Segunda propiedad. Si W1 es un elemento de W grande, y K es un número escalar, ¿no? Entonces, el producto de K por W1 también es un elemento de W. Y tercera propiedad.
Si el 0 es un elemento de B, entonces este 0 también es un elemento de B doble. Es decir, si B doble satisface estas tres propiedades, entonces enfáticamente podemos decir que B doble es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial, ¿ya? Perfecto. Si quisiéramos demostrar prueba, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, lo cierto es que aquí tenemos una hipótesis y una tesis, ¿no? La tesis dice que hay que demostrar que W es un subespacio vectorial suficiente teniendo estas tres propiedades, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos que W es un subespacio vectorial? Por demostrar. Ahora, la notación de subespacio vectorial va a ser la siguiente. Voy a aprovechar este teorema para escribir la notación para decir que W es un subespacio vectorial. Aquí aumentaré de B, ¿no? Es un subespacio vectorial de donde voy a decir que es un subespacio vectorial de B, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la notación para decir que W es un subespacio vectorial de B? Voy a utilizar esta notación. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que W es un subespacio vectorial de B. Entonces, lo que tengo que demostrar que evidentemente W es un subespacio vectorial de B. ¿Qué significa demostrar que W es un subespacio vectorial de B? Por definición, voy a la página anterior. ¿Cuándo, pues, W es un subespacio vectorial de B? Si es un subespacio de B, un subconjunto de un espacio vectorial B es un subespacio de B. Si W es un espacio vectorial bajo la adición y multiplicación definida sobre B, ¿no? Entonces, por definición, lo que tengo que verificar es, por definición, tengo que verificar que W es un espacio vectorial. Es decir, que verifica las 10 propiedades de espacio vectorial. Es decir, que verifica las 10 propiedades de espacio vectorial, si tú quieres demostrar que W es un subespacio vectorial. Muy bien. Entonces, esto les voy a dejar como tarea para que ustedes verifiquen evidentemente las 10 propiedades de espacio vectorial, ¿ya? Muy bien. Entonces, si se demuestra, por lo tanto, lo único que tendrían que... este teorema sí les sirve para verificar cuándo W es un subespacio vectorial de B. Cuando verifica la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3, ¿ya? Entonces, daremos un ejemplo de utilización de este teorema, ¿no? Y ya. Ejemplo. Sea B R a la N, el conjunto de todas las N a las ordenadas, ¿no? Un espacio vectorial. Por supuesto que este R a la N es un espacio vectorial. Hemos visto que, ¿no? Ahora bien, y sea W, este va a ser el conjunto de vectores de B cuya última coordenada o componente es igual a 0. ¿No? Nos piden demostrar que W es un subespacio vectorial
vectorial de B. Bien, eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, prueba. Bueno, algunas cosas que sí tenemos que ponernos de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuál es el espacio vectorial? ¿No? Es R a la N, es el conjunto de N a las ordenadas, ¿no? Y tenemos que demostrar que W, el conjunto de vectores de N a las ordenadas, dice de B, cuya última coordenada es igual a 0, ¿no es cierto? Ese es W. Tenemos que demostrar que este conjunto es un subespacio vectorial de B, ¿no es cierto? Entonces, identificaremos muy bien a W. Este es el conjunto de las n hadas ordenadas cuya última componente dice que es 0. El conjunto W es el conjunto de vectores de B. Los vectores de B son n hadas ordenadas, cuya última coordenada es igual a 0. Este, por ejemplo. Por supuesto que todos los x, y son números reales, ¿no? Entonces, está bien identificado W. Tenemos que demostrar que este conjunto, que es un subconjunto de B, es un subespacio vectorial de B, ¿no? Por demostrar que W es un subespacio vectorial de B. Eso es lo que tenemos que demostrar, ¿ya? Perfecto. Entonces voy a hacer caso al teorema anterior. Voy a la página anterior. El teorema dice B es un espacio vectorial y W un subconjunto de B. Si este W satisface estas tres propiedades, entonces W es un subespacio vectorial de B. Entonces, para verificar el problema que estamos resolviendo, simplemente lo que vamos a hacer es que si ese conjunto verifica el inciso I, el inciso 2I y el inciso 3I, si verifica estas tres propiedades, lo único que vamos a concluir es que evidentemente ese conjunto es un subespacio vectorial de B. Para eso utilizamos este teorema, ¿ya? Entonces, siguiente. Entonces, tengo bien identificada el conjunto W, voy a demostrar que W es un subespacio vectorial de B, ¿no? Tres propiedades. Si quieres demostrar que W es un subespacio vectorial de B, tengo que verificar que por el teorema anterior, que W verifica estas tres propiedades. Veamos inciso I. ¿Qué dice el inciso I? Tienes que tomar dos elementos de W, entonces tienes que ver que la suma también es un elemento de W. Sigue, sean W1 y W2 que pertenece a W mayúscula grande. Entonces, este W1, bueno, tiene que ser una n hada ordenada cuya última componente es 0, y W2, como es un elemento de W mayúscula, también, ¿no es cierto?, es una n hada ordenada cuya última componente es 0. ¿Ya? Sumamos W1 más W2. ¿Y cómo se suman n hadas ordenadas? Componente a componente de manera correspondiente. X1 más Y2 con X2 más Y2. Y así sucesivamente. Finalmente, las últimas componentes, 0 más 0, 0, ¿no es cierto? Entonces estoy observando que este es una n hada ordenada cuya última componente es 0. Por lo tanto, este vector pertenece a W, ¿no? De esa manera está demostrado el inciso I, ¿no? Voy a la página anterior. Es decir, si tienes dos elementos de W, entonces la suma también tiene que ser un elemento de W. Eso es lo que estoy verificando, ¿ya? Voy a ir a verificar el 2I, ¿no? Voy a agarrar un elemento de W y un número. Tengo que ver que también sea un elemento de W. Entonces, aquí ya no me alcanza espacio. Voy a otra página. Entonces, 2I, ¿no? Entonces, voy a coger un elemento de W y un número K, que sea un número real. Tengo que demostrar que K
por W1 sigue siendo un elemento de W mayúscula, ¿no? Eso quisiera ver. Bueno, pero W1, si es un elemento de W, es una n-ada ordenada cuya última componente es 0. A este vector le multiplicaré por un número real y se va a ver así. K veces W1, y cuando tú multiplicas un vector por un número real, ese producto sobre cada componente. Finalmente, K por 0 es 0, ¿no? Estamos observando que esta es una n-ada ordenada cuya última componente es 0, por lo tanto, pertenece a W, ¿no? Entonces está verificado también el 12, ¿no? No hay mucho problema cuando tú verificas en muchos otros ejemplos particulares estos dos incisos, es sumamente sencillo, ¿no? El problema es el tercer inciso. Voy a ir a la página anterior. ¿Qué tengo que demostrar en este sí? Si el 0 es un elemento de B, entonces el 0 es un elemento de W, ¿no? Entonces la hipótesis es que el 0 es un elemento de B, ¿no? Eso es lo que voy a aceptar. Sea el 0 un elemento de B, pero mi B es R a la N, es decir, es una n-ada ordenada, ¿no es cierto? Lo que tengo que demostrar es que el 0 es un elemento de W, ¿no es cierto? Eso quiere decir, bueno, esto es lo que tengo que demostrar. Bien, pero cuando el 0 es un elemento de B, es decir, es una n-ada ordenada, ustedes saben bien que este vector tiene todas sus componentes 0, ¿no? O sus coordenadas 0. Miro la última coordenada, es 0. Por lo tanto, lo único que me queda concluir es que este 0, que tiene estas componentes, también es un elemento de W, porque los elementos de W, lo único que miras es que son vectores cuya última componente es 0, y este es uno de esos vectores, ¿no? Por lo tanto, es un elemento de W, este vector con esas características. Entonces, como has verificado los tres incisos, lo único que te queda concluir es que evidentemente este conjunto, además de ser subconjunto, es un subespacio vectorial de B. Enfáticamente es un subespacio vectorial de B por el teorema anterior, ¿no? Teorema anterior, ¿qué dice? Por supuesto que B es un espacio vectorial y W un subconjunto. Hemos visto que es un subconjunto, ¿no? O se nota que es un subconjunto porque es una n-ada ordenada cuya última componente es 0. Bueno, es una parte del conjunto de n-hadas ordenadas, por supuesto, y estamos viendo que está satisfaciendo, ¿no? Estas tres propiedades. Voy a la siguiente página. Bueno, prueba. Quizás aquí tendríamos que primero colocar que W evidentemente es un subconjunto de B. Esto es bien importante, ¿no? Y a partir de aquello, como es un subconjunto, verificamos el inciso I, siguiente, el inciso 2I y el inciso 3I, para concluir que W es un subespacio vectorial de B, ¿ya? Creo que podemos quedar por hoy acá. La siguiente clase seguimos haciendo muchos ejemplos de subespacios vectoriales. Les puedo dejar para que vayan un poco interpretando o analizando este teorema, la definición de subespacio vectorial, y de esa manera sí podemos llegar muy bien a resolver los siguientes ejemplos que tenemos para esto de subespacios vectoriales, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Lo haremos con calmita. Vayan preparando su evaluación para el día sábado. El día jueves nos vamos a reunir nuevamente. ¿Ya? Muy bien. Está bien, licenciado. Hasta el jueves. Sí, por supuesto que muchos más ejercicios de espacios vectoriales, por supuesto. ¿Ya? Hasta luego. Que les vaya muy bien. Luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.